En las páginas amarillentas de un libro olvidado, donde las palabras se retuercen como venas bajo la piel del papel, se esconde un legado que no se hereda con alegría, sino con un susurro que se clava en el alma como una espina invisible. Casas que crujen con voces ajenas, calles que cambian de forma bajo la luna, y un lector que, al pasar la página, siente cómo la tinta se filtra en su sangre, despertando sombras que han esperado siglos para ser nombradas. Si el polvo de las estanterías te llama con promesas de secretos eternos, cierra el volumen ahora. Porque una vez que las letras te tocan, el final de la historia se escribe en tu propia piel. Continúa, si el coraje te sobra, pero recuerda, algunos libros devoran a sus lectores. Es una historia larga, pero una que ha esperado demasiado tiempo para ser contada. Esta historia trata de un libro que no se lee, sino que se vive. Un tomo que habita en las grietas de la realidad, donde lo imposible se hace carne y el miedo se enreda en los huesos. Puedes pensar que las leyendas son solo palabras en el viento, que los horrores se disipan con la luz del día, pero no lo son, porque la verdad es más oscura que cualquier pesadilla. El libro elige a su guardián, y una vez que te reclama, no hay escapatoria. Mi nombre es Tomás, y todo empezó con la muerte de mi abuelo. Él fue un hombre de silencios profundos, de ojos que parecían haber visto demasiado y de manos manchadas de tinta seca, como si hubiera intentado borrar secretos del mundo con sus propios dedos. Cuando falleció, a los 92 años, en esa cabaña aislada al borde del bosque de los Cárpatos, la familia se reunió para el funeral. Fue un asunto sombrío, como todo lo que rodeaba a mi abuelo. Lluvia que caía como lágrimas de plomo, cuervos graznando en las ramas desnudas, y un ataúd que crujía como si el muerto se resistiera a entrar. Yo era el único nieto que había heredado su afición por los libros antiguos. Mi abuelo no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para contarme historias de tomos prohibidos, de bibliotecas ocultas donde los sabios enloquecían al leer una sola página. Los libros no mueren, Tomás, me decía con voz ronca. Nosotros morimos dentro de ellos. Pensaba que eran metáforas, viejas supersticiones de un hombre solo. Pero cuando el notario me llamó, semanas después, para decirme que había heredado su colección personal, sentí un escalofrío que no supe explicar. El paquete llegó un mes después, envuelto en tela burda y sellado con cera negra. Dentro, docenas de volúmenes polvorientos, encuadernados en cuero agrietado, con títulos en lenguas que apenas reconocía, latín arcaico, rumano antiguo, algo que parecía hebreo torcido. Pero en el centro, envuelto en seda roja como un corazón sangrante, estaba el libro. No tenía título en la tapa, solo un grabado de una serpiente devorándose la cola, con ojos que parecían seguirte al moverlo. Era pesado como si contuviera no papel, sino plomo fundido. Lo abrí esa noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara, y las palabras me golpearon como un viento frío. El libro no contaba una historia, contaba muchas. Cada página era un relato fragmentado, hilvanado con hilos invisibles que se enredaban en mi mente. La primera era sobre un relojero en Praga, un hombre que reparaba mecanismos hasta que uno de ellos empezó a tic-taquear en su pecho, contando los segundos hasta su muerte. Leí hasta la medianoche, y cuando cerré el volumen, oí un tic-tac lejano, como un corazón mecánico latiendo en la pared de mi apartamento. Me reí nervioso, culpando al tráfico de la ciudad. Pero el sonido persistió, suave, insistente, como un susurro que se colaba en mis sueños. Al día siguiente, todo parecía normal. Fui a mi trabajo en la librería antigua del centro, donde vendía ediciones raras a coleccionistas excéntricos. Mi jefa, una mujer llamada Elena con ojos de cuervo, notó el libro en mi mochila. ¡Qué reliquia tan siniestra!, dijo, rozando la tapa con un dedo. Parece que muerde. Bromeé, pero esa noche, al abrirlo de nuevo, la segunda historia me atrapó. La de una viuda en las colinas transilvanas que bordaba tapices con hilos de sombra, hasta que las sombras empezaron a bordarla a ella, tejiendo su piel en patrones de oscuridad. Leí hasta que el amanecer tiñó las páginas de gris, y al cerrar el libro vi mi reflejo en la ventana. Por un instante mi sombra se movió sola, alargándose como un hilo suelto. No le di importancia, o intenté no dársela. Pero el tic-tac no cesaba, ahora más fuerte, sincronizado con mi pulso. Y en la librería, Elena empezó a quejarse de hilos negros en sus vestidos, como si algo se enredara en la tela. «Es como si el aire se cosiera solo», murmuró, rascándose el brazo donde una línea oscura, fina como una vena, se extendía bajo su piel. Los días se volvieron un tapiz de inquietud. El libro exigía ser leído. Lo sentía en mis huesos, un hambre que me despertaba a las 3 de la madrugada, con las páginas abiertas sobre mi pecho como una losa. La tercera historia era sobre un cartógrafo que dibujaba mapas de tierras imaginarias, hasta que los continentes se rebelaron y redibujaron su cuerpo en ríos de tinta.
Al terminarla, salí a la calle, y las aceras parecían curvarse, las farolas formando constelaciones que no reconocía. Mi apartamento, que siempre había sido un laberinto de habitaciones estrechas, ahora tenía pasillos que no recordaba, puertas que daban a vacíos negros. Llamé a mi madre, la hija de mi abuelo, para contarle sobre el libro. «Quémalo», me dijo con voz temblorosa. «Tu abuelo lo maldijo con su obsesión. Lo encontré una vez en su estudio, y las palabras se movían, Tomás, se movían como gusanos». Colgué, pero esa noche la cuarta historia me consumió, la de un sastre que cosía trajes para fantasmas, hasta que los fantasmas empezaron a coserlo a él, un punto a la vez. Al amanecer, me miré en el espejo y vi hilos finos, plateados, emergiendo de mis poros, tejiendo patrones en mi piel que dolían como fuego frío. Elena desapareció al día siguiente. La librería estaba cerrada, la puerta entreabierta, y en el suelo, un tapiz de hilos negros entretejidos con páginas arrancadas de libros antiguos. La policía lo llamó un robo, pero yo sabía. En el libro, la siguiente página estaba en blanco, pero al tocarla, las palabras se formaron bajo mis dedos. La sastre ha terminado su labor. Ahora el cartógrafo dibuja el camino. El tic-tac se había convertido en un pulso colectivo, latiendo en las paredes de la ciudad. Las calles se retorcían en mi mente, mapas que cambiaban con cada paso. Encontré a Dan, un viejo amigo de la universidad, en un café, y le conté todo, o lo intenté. «Estás loco», dijo. Pero sus ojos se desviaron a mi brazo, donde un hilo plateado serpenteaba bajo la manga. «¿Qué es eso?». No terminó la frase. Esa noche lo oí gritar desde el otro lado de la línea, un sonido ahogado como tela rasgándose. El libro ya no se abría. Se desplegaba solo, páginas volando como alas de cuervo, revelando historias que se superponían, se entretejían. La del relojero ahora compartía espacio con la viuda, el tic-tac resonando en los hilos de sombra. Leí sobre un pintor que mezclaba colores con sangre de sueños, hasta que los sueños sangraron en su lienzo, pintando su alma en tonos de pesadilla. Al cerrar los ojos, veía lienzos en mis párpados, colores que se filtraban en mis venas, tiñendo mis pensamientos de rojo y negro. Mi madre vino a la ciudad, pálida como un fantasma. «Quémalo, Tomás, antes de que te convierta en una de sus páginas». Intentamos en el patio trasero de mi apartamento, bajo una luna que parecía observarnos con malicia. Las llamas lamieron la tapa, pero el libro no ardía. Las páginas se revolvían, el grabado de la serpiente riendo en el fuego, y de repente, el humo formó figuras, el relojero con su mecanismo en el pecho, la viuda con hilos en los ojos, el cartógrafo con mapas en la piel. El fuego se apagó solo, y el libro estaba intacto, más pesado, como si hubiera absorbido las llamas. Esa noche, la ciudad cambió. Las calles se curvaron en espirales imposibles, edificios inclinándose como páginas dobladas. Gente gritaba en las sombras, sus sombras moviéndose independientes, tejiendo tapices en el aire. Encontré a Elena en un callejón. Su cuerpo un nudo de hilos negros, ojos ciegos cosidos con plata. «Él te elige», susurró antes de deshilacharse en polvo. El libro me hablaba ahora, no con palabras, sino con visiones que se clavaban en mi cerebro. Historias de un bibliotecario que catalogaba almas en estantes infinitos, hasta que las almas lo catalogaron a él, archivándolo en el olvido. Sentí estantes creciendo en mi interior, libros de carne y hueso apilándose en mi pecho, oprimiendo mi corazón. El tic-tac era un coro, hilos y mapas y colores danzando en mi sangre. Huí al bosque de los Cárpatos, a la cabaña de mi abuelo, buscando respuestas en sus cenizas. El libro me guió, páginas abriéndose solas en el coche, dibujando rutas que no existían en ningún mapa. La cabaña estaba intacta, como si el tiempo la hubiera esquivado. Y en el sótano, bajo tablas podridas, encontré la biblioteca de mi abuelo, cientos de tomos como el mío, todos abiertos en la misma página, la misma historia incompleta. Allí, en la oscuridad húmeda, el libro se abrió por última vez. La historia final era sobre un heredero, un hombre como yo que intentaba destruir el tomo, pero el tomo lo destruyó a él, convirtiéndolo en tinta, en papel. En una página más, vi mi vida desplegarse, mi nacimiento, mi infancia, mi herencia, todo escrito en letras que sangraban. «Tú eres mío», decía al final, y supe que era verdad. Corro ahora por el bosque, el libro en mis manos, pero ya no lo sostengo. Me sostiene él. Las raíces se enredan en mis pies como hilos. Los árboles susurran mapas que me guían a un claro donde un fuego eterno quema, pero no consume. Oigo a mi abuelo riendo en las páginas. Los libros no mueren. Tomás, nosotros morimos dentro de ellos, y mientras las letras se clavan en mi piel, escribiendo mi propio final, sé que el libro esperará al siguiente heredero. Esperará en la oscuridad paciente, hambriento, hasta que alguien lo abra de nuevo. Porque algunas historias no terminan, solo cambian de lector. El bosque me envuelve como un velo de tinta viva.
las ramas arañando mi rostro con garras que dejan surcos negros, como palabras grabadas en carne. Cada paso es un eco del tic-tac. Ahora un trueno en mis oídos, sincronizado con el latido errático de mi corazón, que parece ralentizarse, contando los segundos hacia un final inevitable. El libro pesa en mis brazos como un niño muerto, su tapa caliente al tacto, pulsando con una vida propia que se filtra en mis venas. Siento los hilos plateados extendiéndose, tejiendo redes bajo mi piel, conectando mis nervios con las páginas que susurran promesas de eternidad en agonía. Recuerdo cómo todo se aceleró después de esa noche en la ciudad. Tras el intento fallido de quemar el libro, los sueños se volvieron portales. Soñaba con el pintor, sus pinceles mojados en mi propia sangre, dibujando paisajes donde los ríos eran venas abiertas y las montañas, pilas de libros devorados por el tiempo. Despertaba con manchas de color en mis palmas, rojas como heridas frescas, y el apartamento olía a óleo rancio, como si el artista hubiera visitado mi habitación en la oscuridad. Mi madre, aterrorizada, huyó esa misma madrugada, dejando una nota que decía: «No me busques. El libro ya me ha encontrado en tus ojos». Nunca la volví a ver, pero en las páginas siguientes, una nueva historia surgió, la de una mujer que huía de sombras que la seguían, hasta que las sombras la envolvieron, convirtiéndola en una silueta plana, prensada entre las hojas como una flor seca. El libro se alimentaba de mí. Eso lo entendí pronto. Cada historia que leía me robaba un fragmento, un recuerdo, un aliento, un latido. La quinta fue sobre un músico que componía sinfonías con el eco de almas perdidas, hasta que las notas se grabaron en su esqueleto, haciendo que sus huesos vibraran con melodías que lo rompían desde dentro. Al terminarla, oí música en el viento, una cacofonía de gemidos y risas que se filtraba por las grietas de las ventanas. Dan, mi amigo, apareció en mis sueños esa noche, su cuerpo un violín destrozado, cuerdas de hilo plateado chorreando tinta. «Toca para nosotros, Tomás», susurraba, y al despertar, mis dedos sangraban como si hubieran rasgado cuerdas invisibles. Huí de la ciudad al amanecer, el libro metido en una mochila que parecía crecer con cada kilómetro. Las carreteras se curvaban como en los mapas del cartógrafo, llevando a desvíos que no figuraban en ningún GPS, pueblos fantasma donde las casas crujían como páginas volteadas por un viento espectral. Paré en uno de ellos, un lugar llamado Umbra Vieja, donde los habitantes me miraron con ojos vacíos, como si reconocieran el peso que llevaba. Un viejo en una taberna, con manos temblorosas, me contó una leyenda. Ese libro es el Ouroboros de las almas. Se come su propia cola, pero con cada bocado devora un lector más. Tu abuelo lo trajo de las catacumbas de un monasterio olvidado, donde monjes locos lo escribieron con sangre de herejes. Intenté dejar el libro allí, en una estantería polvorienta, pero cuando me alejé, lo encontré de nuevo en mi mochila, las páginas húmedas como si hubieran llorado mi ausencia. El viaje al bosque de los Cárpatos fue un descenso al infierno. El tic-tac resonaba en el motor del coche. Los hilos plateados se extendían por el volante, tejiendo patrones que dirigían mis manos. Historias nuevas surgían en el libro, adaptadas a mí. La de un conductor que seguía rutas infinitas, hasta que su vehículo se convertía en una extensión de su cuerpo, ruedas de hueso y motor de corazón latiendo. Sentí el coche fusionarse conmigo, el pedal acelerando con mi pulso, las luces del tablero parpadeando como ojos de serpiente. Llegué a la cabaña al atardecer, el sol hundiéndose como una página quemada. El sótano era un laberinto de estantes torcidos, libros que gemían al tocarlos, páginas que se movían solas. Encontré diarios de mi abuelo, garabateados con tinta roja. El libro me eligió en 1947, en las ruinas de un castillo. Pensé que era conocimiento, pero es hambre. Devora a los que amo, uno por uno, hasta que solo quedo yo. Listas de nombres tachados, su esposa, sus hijos, amigos. Mi madre no estaba tachada. Quizás había escapado, o quizás el libro la guardaba para mí. En la profundidad del sótano, una puerta oculta llevaba a un túnel, excavado en la tierra como una vena abierta. El libro se agitó en mis manos, guiándome por pasadizos que olían a moho y olvido. Las paredes estaban grabadas con símbolos, serpientes entrelazadas, y oí el coro completo. Tic-tac de relojes, hilos rasgando, mapas crujiendo, colores goteando, notas quebrándose. Emergí en un claro donde un fuego ardía sin madera. Llamas que danzaban como páginas vivas. Allí, en el centro, estaba el gran Ouroboros. No un libro, sino un árbol retorcido, sus raíces formando espirales, su corteza grabada con palabras que se movían. Figuras emergían de la tierra, Elena con hilos en los ojos, Dan con mapas en la piel, mi madre con colores sangrando de sus venas. «Únete», susurraban extendiendo manos de papel. El libro se abrió en mis manos, absorbiéndome.
Sentí las páginas envolviendo mi cuerpo, la tinta filtrándose en mis poros, escribiendo mi historia en carne. El tic-tac cesó, reemplazado por el silencio de la eternidad. Ahora soy una página más esperando en la oscuridad, paciente, hambriento. Si encuentras este tomo, no lo abras. Pero si lo haces, recuerda, los libros no mueren. Nosotros morimos dentro de ellos. Y tu historia, querido lector, ya ha comenzado.